Este es un mensaje, hermanos. ¿Cómo es la vida, no es cierto? A veces uno diría, pero pastor, este mensaje ya lo sabemos, quizá lo hemos oído, no sé, unas 5, 6, 7 o 10 veces, pero este mensaje, Señor, y esta palabra, hermanos, nunca pasa de moda. Esta palabra que voy a soltar habla del pastor, habla del buen pastor. En realidad este salmo es una metáfora del pastor que indica el cuidado que Dios da a su pueblo, pues las ovejas necesitan constante cuidado y vigilancia y protección de las fieras del campo, del mal tiempo y de todos los peligros que uno enfrenta allí en la soledad de las montañas altas. Y estoy hablando, hermanos, del Salmo 23. El Salmo 23. Este salmo, hermanos, es tan conocido que ha bendecido a generación de generaciones. Este salmo lo dicen en las bodas, lo dicen en las fiestas y lo dicen también en los funerales. Porque el mensaje de este salmo es tan poderoso, hermanos, que no ha pasado, sigue vigente para todos aquellos quienes creemos en la palabra de Dios, quienes confiamos en que el Señor Jesús es nuestro buen pastor. Este salmo, hermanos, fue escrito por David, el dulce cantor de Israel. Relata su propia experiencia de esa profunda relación con Dios. Este salmo, hermanos, tiene 104 palabras poderosas que muestra a Jesús como el buen pastor. Porque en el Nuevo Testamento, cuando usted lea el Evangelio de Juan, ese Evangelio, hermanos, de Juan es el Evangelio que habla mucho de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo mismo hablando mucho para que nosotros tengamos esa presencia, esa seguridad de su palabra. El Señor Jesús decía en Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En Mateo 9:36 dice, tuvo compasión el Señor porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y en Juan 10:15 dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es una metáfora. Y cuando hablamos de metáfora estamos tratando de ejemplificar que este trabajo de un pastor en el campo tiene una relación también con la iglesia, con el pastor y la iglesia, con el Dios que es el pastor de pastores y la iglesia. Ahora David, hermanos, cuando habla en el Salmo 23, sabía lo que estaba hablando. Porque él había trabajado durante mucho tiempo de su vida pastoreando allí en el campo. La Biblia nos relata, hermanos, en el Antiguo Testamento que dice que el rey Saúl había fracasado. El primer rey de Israel había fracasado en obedecer al Señor. Y Dios habla con Samuel y le dice a Samuel, Samuel, vas a ir a la casa de Isaí. Allí tengo a una persona escogida que va a ser el futuro rey de Israel. Samuel obedece y va a la casa de Isaí, el padre, y le dice, Isaí, he venido aquí para que por favor traigas a tus hijos, quiero verlos a todos ellos. Y dice que, hermanos, pasó el primero, el hermano mayor, dice que era fuerte, era alto, y en su mente Samuel dijo, creo que ese es el rey de Israel. Y el Señor le dijo en su espíritu, no es ese. Tú estás mirando su parecer, pero yo miro el corazón, ese no es. Así pasaron todos sus hermanos.
Y Samuel estaba desconcertado y le pregunta al padre: ¿no tienes por si acaso algún hijo? Y el padre dice: sí, está ahí en el campo, es un campesino, está cuidando las ovejas, huele guácala. Así que no sé si quieres, tráelo. Y la Biblia dice, hermanos, que llega David y dice la palabra de Dios que este muchacho era de pelo rizado, medio blanco. Y cuando se presenta, ¿no es cierto? No sé si han visto a los niños o a los jóvenes, a los que están entre 14, 15, 16, cuando están jugando, dice: tararán, aquí estoy. ¿No? Con una inocencia. Y David vino contento y estaba ahí. Y Samuel lo vio y el Espíritu de Dios le dice: ese es úngelo. Y en ese tiempo, hermanos, estos cuernos que nosotros tocamos, esos cuernos se llenaban de aceite. Y entonces Samuel agarra el aceite y le echa a David. Y a partir de ese momento, hermanos, la vida de este muchacho cambia dramáticamente. La unción, el poder, la virtud del Espíritu Santo cayó sobre este muchacho. Separado, escogido para ser el futuro rey de Israel, para ser un hombre que iba a influenciar en el mundo entero con su vida, con su testimonio. Y aquí nos cuenta esta historia en el Salmo 23. Y David dice, hermanos, comienza el Salmo 23. Se los voy a recitar en realidad todo el Salmo para que tengamos una plenitud. No sé si se puede proyectar el Salmo 23 ahí. Pero dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo, hermanos, tiene mucho poder. Para quienes nosotros lo leemos, lo meditamos, y si es posible lo memorizamos, tiene mucho poder. Hace que nuestra vida tenga un sentido de destino. Hace que nuestro corazón se aferre a la palabra, al amor, a la misericordia de Dios. Por eso que, hermanos, cuando comienza el salmista dice: Jehová es mi pastor. David estaba hablando de manera muy personal cuando dice mi. Habla de una relación, de una comunión, de una comunicación, de una intimidad con Dios. Toda bendición, hermanos, que viene sobre nuestras vidas comienza con esa comunión con Dios. Repito otra vez: toda bendición que venga del cielo es porque tú tienes comunión con Dios. Esa comunión genera esa relación y esa bendición que los cielos se abran. David en muchos pasajes de la Biblia dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, en tu luz veremos la luz. Él había aprendido a tener alegría al entrar en la presencia de Dios, a comunicarse con el Señor. Había una fluidez tan preciosa, una relación tan preciosa que él mismo decía: me deleito estar en tu presencia. Y hermanos, yo creo que tenemos nosotros que descubrir eso. Tenemos que entrar en esa relación, en esa intimidad, en esa comunicación, de tal manera que sea un deleite. Porque para muchos de nosotros la oración, ay Dios mío, cuesta. Lo hacemos como diciendo: bueno, ni modo, tengo que hacerlo, dice el Señor y dice el pastor. Pero cuando tú encuentras el secreto
de estar en la presencia de Dios. No importa el tiempo, no importa la hora, no importa el momento, hermanos, es divino. Es algo glorioso, majestuoso, donde tú entras cansado, agotado, quizá derrotado, desanimado. Pero cuando empiezas a orar, y a veces hay en la mente diciendo: ¿qué le puedo decir a Dios cuando estoy con dolor? ¿Qué le puedo decir cuando estoy en una situación grave? Pero cuando empiezas a hablar con Él, la oración se redirecciona. Y cuando menos lo piensas, estás hablando con Dios. Y en su presencia el peso, la culpa, la condenación, el dolor, la inseguridad, el temor se va deshaciendo. Y cuando sales del lugar secreto, sales con tu cabeza levantada, llena de la gloria de Dios. Hermanos, no hay lugar más hermoso que la presencia de Dios. El salmista decía en el Salmo 34: clamé a Jehová y Él me oyó, y de todos, óigame, de todos mis temores me libró. ¿Qué temores tienes? ¿Qué te atemoriza? ¿Qué te amedrenta? ¿Qué te paraliza? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Por qué no miras adelante? ¿Por qué no puedes crecer? ¿Qué es lo que te atemoriza? Hoy puedes cambiar esa tu forma de pensar y de vivir, y acercarte al trono de Dios para que Él rompa y desate aquello que te ha atado, y puedas correr con gozo, con alegría, esa carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. El Salmo 63 dice David: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la roca y puso en mi boca cántico nuevo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un charco sucio? Allí donde se mueven los chanchos. Estamos sumergidos en algo que es imposible a veces de salir de ese lugar. Y estamos moviéndonos en ese lugar, viviendo en ese lugar. Y cuando estoy hablando en ese sentido espiritual, estoy hablando de un momento donde tú no tienes esperanza, donde estás sumergido en ese pozo oscuro, tenebroso, sin inseguridad. Miras al este, al oeste, al norte, al sur, todo está rodeando, todo está oscuro, no hay solución, no hay esperanza. Pero cuando levantas tu voz, esa voz sube hacia el trono de Dios, y Dios en su amor y misericordia te saca del pozo de la desesperación. Puedes estar oliendo mal, pero a Dios no le importa, porque Dios te ama. Y porque Dios te ama, Él te va a abrazar, te va a limpiar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a consolar. ¿Y sabes qué? Va a cambiar tu lamento en gozo, tu tristeza en risa. Ese es el amor de nuestro Dios. Hermanos, tengo 50 años de haber recorrido con el Señor. Estoy contando cosas que sí han pasado, pero Dios ha estado presente en cada situación de la vida. Y se cumple lo que decía el salmista: el Señor es mi amparo, mi refugio, mi pronto auxilio, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y David era un hombre de esa calidad, apasionado por el Señor. Por eso que, hermanos, estos salmos que él escribe habla de esa relación, de esa comunión con el Señor. Ahora el Señor Jesús nos dice lo siguiente: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Y abajo dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Si en esta tarde estamos presentes en este lugar, no es sino por la misericordia, el amor, la ternura de nuestro Dios.
Si no fuera por Él, hermanos, no sé qué estuviéramos haciendo hoy allá afuera. Fue el amor de Dios, fue la misericordia de Dios que nos eligió de entre la multitud de la gente. No sé en qué crisis tú estabas, pero de allí te levantó Dios, de allí te sacó Dios. Y como la palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, dejó las 99 para buscar la que estaba perdida. Y cuando la encontró, hermanos, no le regañó, no le acusó, no la menospreció, no la rechazó porque estaba allí. La agarró y la levantó y la puso sobre sus hombros. Y la cargó hasta el lugar donde iba a sanar, restaurar, consolar, animar a esta oveja. Y tú y yo estábamos en esa posición. Dios tuvo piedad y misericordia de nosotros. El Señor Jesús es nuestro pastor. Y saben, hermanos, todo comienza con oración. Todo comienza con buscar al Señor. Porque Dios puede cambiar aquello que es imposible para nosotros, pero a través de la oración Dios puede cambiar, puede transformar lo que parece para nosotros imposible. Yo siempre recuerdo a una persona, y cuando esta familia, hermanos, tenía un problema serio con uno de sus hermanos, de sus hijos, generalmente lo acusaban, lo menospreciaban, lo rechazaban porque no participaba de la iglesia. Él estaba, las reuniones eran en su casa y este muchacho estaba allí, pero cuando íbamos a compartir desaparecía. Y ellos se quejaban. Hasta que un día alguien le dijo: sabes, hermano, no empieces a quejarte de tu hijo. Empieza a mirarlo con los ojos de la fe. Empieza a declarar lo que tú no puedes para que Dios haga la obra. Porque, hermanos, hay poder en la boca nuestra, hay poder en las palabras que nosotros declaramos. Por eso necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar, porque eso va a determinar el destino de nuestra familia, el destino nuestro también. Hay poder en la palabra que nosotros declaramos. Y, hermanos, la Biblia dice que nosotros digamos las cosas que no son como si fuesen. Empezar a decir: este mi hijo va a venir a los pies de Cristo, este mi hijo va a ser sano, este mi hijo va a ser salvo, este mi hijo va a predicar la palabra, este mi hijo va a ser un hombre de bien. Si hasta aquí ha estado metido en drogas, en alcohol, sin trabajo, perezoso. Pero cuando empiezo a declarar, cuando empiezo a confesar, cuando empiezo a anunciar esto, en el cielo hay un alboroto y el diablo huye. Y con el tiempo tú ves a esta persona a los pies de Cristo. Hermanos, este muchacho fue salvo. Hoy predica la palabra de Dios allí en Bolivia. Por un tiempo estaba perdido, su familia no tenía esperanza de él, pero cuando cambiaron su lenguaje, cuando cambiaron su oración, cambió completamente el mundo y este muchacho fue salvo. Hoy predica la palabra en Bolivia. Y eso es lo que queremos y eso es lo que anhelamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de aquellos que tenemos familia. Y sigue el salmo, hermanos, diciendo: nada me faltará. Cuando digo nada, ¿qué significa, hermano? Nada, nada, absolutamente todo lo que tú anheles y desees está en las manos del Señor. Nada te faltará. Eso habla de la provisión y el sustento que Dios tiene para su rebaño. Por eso el Señor dice en Mateo 6:25: por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, o por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo y los lirios del campo. Como diciéndonos el Señor: oiga, deje de estar angustiado, deje de estar con pánico, deje de estar en zozobra, dejen de estar. Miren las aves cómo vuelan libres y tienen alimento. Miren los lirios del campo cómo crecen hermosos, de colores preciosos. Y el Señor es quien sostiene eso. Y nos dice a ti y a mí:
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en paz. Hermano, duerme tranquilo, porque hay personas aquí que no pueden dormir porque hay algo que los preocupa. Y la ansiedad, hermanos, es como una enfermedad que no te deja en paz. Y estás hablando con la gente y en tu mente está todavía eso. Y cuando le dices, esposo, ¿me estás oyendo? Me dicen, pues sí, te estoy oyendo. Pero estás mirando a otro lado. Es que hay algo que te preocupa. Y hermanos, una forma de descansar de ese peso, de esa preocupación, de esa ansiedad, es la oración otra vez. Dios quiere que oremos al Señor. Y miren lo que dice también: nada me faltará. Y David, hermanos, llegó a una edad, a una etapa, ya anciano. Llegó a ser el rey de Israel. Hermanos, no hubo otro rey como este hombre. Ahora, uno diría, pastor, este hombre fue extraordinario. Realmente fue, pero podemos ver a través de la palabra que tenía debilidades y flaquezas como todos nosotros. ¿Y saben por qué Dios llamaba a este hombre conforme a mi corazón? ¿Por qué Dios decía de esta forma? Porque este hombre tenía la capacidad de acercarse a Dios con arrepentimiento. Cuando fallaba, él decía: perdóname, Dios, he pecado contra ti, contra el cielo. Perdóname y límpiame, lávame, cambia mi corazón. No apartes de mí tu espíritu, Dios, te necesito. Era un hombre apasionado, sabía que sin Dios la vida no tiene sentido. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que trabajar en esto que es tan importante. Ustedes ven, hermanos, con este problema de la pandemia no sabemos cuándo va a terminar. Y para eso necesitamos tener la plena seguridad y certeza de que si Dios está con nosotros, Él nos va a guardar y proteger si buscamos su presencia. Él nos va a guardar y proteger si buscamos su presencia. Y hermanos, Él tiene la posibilidad de bendecir nuestras vidas. El Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de una necesidad espiritual, de una necesidad que Dios puede llenar, saturar, de tal manera que estemos contentos, ya sea tengamos mucho o no tengamos nada, pero el punto es que estemos contentos sabiendo que nuestra vida está en control de nuestro Dios. Y cuando Él quiera nos va a bendecir y va a suplir nuestra necesidad. Nada me faltará. Aquí hay una promesa del Señor: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, no hay cosa más maravillosa. Hoy hemos sentido esa presencia poderosa de Dios en este lugar. Pero no tiene que ser solamente aquí. Tiene que ser en tu casa también. Que allí pongas alabanzas, y como nadie te mira, pues hace el movimiento de las niñas. Y si tienes, qué sé yo, lo que sea, pero muévete en tu casa, alaba a Dios. Puede ser locura para la gente, locura para tus familiares, pero lo que estás haciendo en ese momento, estás trayendo la presencia de Dios a ese lugar. Que no solamente sea aquí donde adores. Si estás en la calle, adora al Señor. Si estás en el mercado, adora al Señor. Si estás en la escuela y donde estés, alaba y adora al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Está hablando de deleitarse en el Señor. Está hablando de un momento tan glorioso en el que estoy permitiendo que Dios se manifieste. Y como consecuencia de eso, todo lo que deseo en mi corazón, el Señor me lo dará. Porque Él es fiel, justo y verdadero. Él no miente. Cuando Él declara algo, Él lo hará, para que tú veas que Él es justo, fiel y verdadero. También Él dice, hermanos: en delicados pastos me hará descansar. Esto habla de descanso y habla de alimento. Hermano, las ovejas
no pueden descansar a menos que estén libres de temor de las fieras, libres de contienda entre ellas mismas, libres de cosas que les molestan como las moscas o parásitos, libres de hambre. Deben de haber comido y estar llenas en su estómago. En las tierras desérticas, hermanos, de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas. Y a menudo bajo ese sol abrasador, muchas de ellas estaban desfalleciendo porque caminaban buscando un pasto suave, un pasto rico, un pasto que pueda masticarse, pero tenían que caminar por lugares muy desérticos. Y solamente el pastor conocía dónde estaban las fuentes de aguas, oasis, para proporcionarles ese descanso, ese alimento, esa agua y ese ambiente apacible para que ellos pudieran no solamente alimentarse, sino tener un descanso. Y hermanos, el Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en la roca de los siglos. Es una invitación que el Señor nos hace para que en medio del calor del día, en medio de la batalla de cada día, tú puedas acercarte al Señor, exponerte a su presencia, para que su Espíritu traiga sobre ti descanso, reposo, y puedas descansar del trabajo que cotidianamente hacemos. Por eso, hermanos, Dios nos llama a que nosotros echemos sobre Él nuestra carga. Por eso el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor va a suplir nuestras necesidades. El Señor va a venir y nos va a ayudar y nos va a sustentar con su diestra de poder. Otro pasaje dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo largo, hermanos, de la peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel no le faltó dos cosas. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, hermanos, de Egipto, y durante 40 años, imagínense, hermanos, 40 años comprende una generación. Estos hombres que salieron de Egipto vieron milagros, maravillas, prodigios de parte de Dios para que ellos sean liberados de esa esclavitud del pecado y de Satanás, porque el faraón representa a Satanás y Egipto representa el mundo y sus tentaciones. Pero cuando tenemos a Dios que nos libera, hemos sido completamente libres para no volver a ese camino. Y dice la Biblia, hermanos, que durante 40 años dieron la vuelta. Tenían que haber dado 40 días, pero su desobediencia, su murmuración, su chisme no les permitió entrar. Y dieron la vuelta 40 días o 40 años. Y la Biblia dice que nunca les faltó el maná y nunca faltó el agua de la roca. Dios estuvo allí de día y de noche. De día dice como una columna de nube para protegerlos del calor del desierto, y de noche con una columna de fuego para darles calor en medio del frío. Es que Dios es así para nosotros, hermanos. Él ha prometido estar los 365 días del año, las 24 horas del día. Y Él nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. El Señor no se aparta de ti si tú estás en comunión con Él. Él no se va a separar. Tú vas a pasar por las aguas, no te vas a negar. Vas a pasar por el fuego, no te vas a quemar. Y cualquier palabra mentirosa que venga contra ti no prosperará, porque el Señor estará cuidando tu vida. El Señor estará cuidando tu vida. Junto a aguas de reposo. Hermano, qué rico es tomar agua cuando estás sediento. Déjenme contarles, allí en Bolivia, en La Paz, Bolivia, nosotros somos, esas ciudades, estamos a 4.600 metros de altura.
Cuando usted viaje, hermano, llévese un tanque de oxígeno, porque le va a hacer falta respirar bien. Pero allí en el fondo, hermanos, había un lugar, y a ese lugar había una montaña que parecía una muela. Y ahí los habitantes de la ciudad le pusieron este nombre: esa es la muela del diablo, porque parecía una muela, pero estaba así arriba en la montaña. Y nosotros en la iglesia, cuando estaba en Eclesía, hermanos, en Bolivia, joven, atlético, bien apuesto, con harto pelo, era ágil. Y entonces una vez yo subí a ese lugar, no solo, pero subí, era una cuesta, pero una pendiente muy empinada, hermanos, y uno tenía que tener la agilidad para agarrarse de lugares, y logré subir hasta ese lugar. Antes de llegar a la misma muela había una meseta. Estoy hablando de un lugar así planito, antes de llegar a esa montaña así. Y en esa meseta había una casita. Y entonces en esa casita, hermanos, había un campesino que vivía ahí, porque en ese lugar había sembrado cosas y había un pasto, pero verde, hermoso. Porque después la montaña, hermanos, está pelada, poco arbusto ahí, pero en ese lugar estaba verde. Y una vez fuimos con la iglesia, con puros jóvenes y señoritas. Y muchos de ellos, hermanos, eran un poquito pasados de peso. No, yo era una capilla frente a ellos, pero ellos eran mega iglesia ya, porque teníamos que llevar cuerdas para jalarlos. Y entonces era un trabajo de equipo muy bonito. Muchos jóvenes fuimos esa vez. Pero yo me cansé, dije, no, esto está aburrido para mí, yo tengo que subir otra vez, y me deshice del grupo y subí hasta arriba, hermanos. Llegué antes, una hora antes, desde arriba estaba viendo cómo trabajaban los hermanos. Jale por aquí, jale por allá, hermanas, hermanos. Estaba cansado, llegué transpirado a ese lugar, y cuando llego donde el campesino le digo: ¿tienes algo para ofrecerme? Y él me dice: tengo Coca-Cola. Y yo me quedé admirado, dije: ¿cómo? Y le pregunté: oye, ¿y cómo logras traer eso aquí a esta altura? Él me dice: tengo un burro que tengo que llevarlo hasta abajo, y cargo allí esas botellas de litro y las traigo aquí. Ahora, si tú quieres una botella de litro, te va a costar, no es barato, ¿no? A mi burro le ha costado, a ti te va a costar. Pero, hermanos, dije: no me importa, tengo sed. Y miren, hermanos, aunque tenía gas, cómo te refresca eso, cómo te hace sentir bien. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando estamos agobiados, cansados, abatidos por cosas que pasan. Cuando vienes a esa presencia del Señor, Él te da esa agua de la vida. Él te hace descansar, Él te sacia de esa sed que tú tienes, de esa necesidad que hay en el alma, de ese vacío que hay en la vida, de esa soledad que tienes en tu corazón. Cuando Dios viene, tu sed es saciada. Así lo hace Dios continuamente. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Confortar significa restaurar el alma. Esto habla de una renovación profunda en el alma. Hermanos, el hecho de ser pastor no significa que ya lo sé todo. Hay tiempos en que estoy bajoneado, hay tiempos en que necesito ser renovado, ser cambiado, ser transformado, ser visitado por el Señor. Y eso implica, me tengo que separar, voy a empezar a orar, voy a empezar a buscar al Señor con intensidad, porque yo quiero otra vez respirar ese aire del cielo. Y entonces, hermanos, el Señor empieza a restaurar nuestra alma, empieza a restaurar nuestra fe, empieza a restaurar nuestra comunión, empieza a restaurar nuestra relación con los demás. Hay un momento en que necesitamos estar a solas con Él. Eso implica ayuno y oración. Voy a separarme, siento que no estoy bien con el Señor, hay algo que está separándome, necesito la ayuda de Dios.
voy a determinar, hoy día no como porque quiero estar con el Señor. Y cuando buscas, hermano, como él mismo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso habla de comunión, de relación, que Dios tiene un propósito con tu vida, que no estás aquí por casualidad. Dios te ha marcado, te ha señalado, te ha separado para que seas una persona útil en la sociedad. Él confortará nuestra alma. En Isaías 40:31 dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso habla de una renovación. Y hermanos, habla también de que en la presencia del Señor tú y yo somos rejuvenecidos. Ya no necesitas cirugía plástica. Acércate a la presencia de Dios y ahí la gloria de Dios te cubrirá y serás transformado así como Moisés. Cuando Moisés se presentó delante del pueblo, no se dio cuenta, le había pasado 40 días, 40 noches teniendo comunión con Dios. Cuando bajó del monte, su rostro resplandecía. La gloria de Dios estaba sobre él. Y el pueblo no pudo ver, le dijeron: mira, Moisés, tienes que ponerte algo encima porque no podemos, brillas mucho, brilla lo que tú tienes. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la vida. Tú y yo somos la luz, tú y yo somos la sal de la tierra, y que la gente pueda ver en nosotros el brillo de Jesús en nuestro rostro. Cada vez que hablamos, cada vez que tratamos, cada vez que ayudamos, cada vez que consolamos, que puedan ver a Jesús en nosotros y saber que Dios está vivo y que ustedes y yo representamos como ángeles en la tierra para ayudar a quienes están perdidos. Él confortará nuestra alma. A veces, hermanos, hay ovejas que se salen de su redil. Hay ovejas que en vez de ovejas parecen chivos. Porque si se dan cuenta, hermanos, no sé si han visto a las ovejas siempre van pegadas así, pero con su rostro mirando al suelo. Se conectan de tal manera que ellos van así. Y lo lindo de esto, hermanos, es que el pastor siempre va adelante. Y el pastor dice, y todas las ovejas le siguen. No, él tiene su forma de llamar la atención. Y ya las ovejas conocen al pastor, ya sea por el olor, ya sea por el caminar o por el hablar. Conocen, como dice la palabra. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor Jesús dice: Él conoce nuestra voz y nosotros conocemos su voz, y como consecuencia de eso le seguimos a Él. Pero a veces hay ovejas que no obedecen y se salen del redil. Y saben, hermanos, estas ovejas cuando se salen del redil se lastiman, se hieren, porque las ovejas tienen que estar unidas. Cuando se sale una oveja se puede morir en el desierto. Son torpes en su caminar. Por eso necesitamos ayuda del buen pastor. Necesitamos. Ahora, la promesa del Señor, hermanos, es, miren lo que dice en Joel 2:25-26. Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Un gran ejército que envió contra nosotros Dios, el cual hizo maravillas, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Esa es la promesa del Señor. Si tú te acercas a la presencia de Dios, tú vas a ver que el Señor va a restaurar lo que tú has perdido. Esos sueños que tú tenías, Dios lo va a restaurar para que vuelvas otra vez a respirar y a moverte en la dirección que el Señor está soplando. Por eso necesitamos acercarnos al Señor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, las ovejas necesitan de un guía.
Y como les decía, en los países árabes, en Europa también, las ovejas le siguen al pastor porque el pastor va adelante. Pero en Latinoamérica es distinto. Las ovejas van delante y el pastor con piedras, con palo. Vamos por aquí, vamos por allá, vamos, porque rebeldes. Y muchos de nosotros, el Señor tiene que actuar de esa forma. Porque a veces consideramos y pensamos que todo lo podemos en nuestra fuerza. Hemos estudiado, somos capaces, tenemos experiencia, nos está yendo bien en la vida y a veces nos olvidamos del Señor. Y el Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso habla de relación, de comunión, de sujeción, de obediencia. Hermanos, no estamos hablando solamente de nuestro Dios, estamos hablando de nosotros como pastores. Estoy hablando de nosotros como pastores. ¿Cuántas veces, hermanos, yo di consejo a personas y no la hicieron? Y a veces yo recuerdo al pastor Carlos, a la pastora Miriam. Venía gente durante un año y durante el año no se solucionaba el problema porque no aplicaban lo que el pastor decía. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en su fuerza, en su sabiduría, en su habilidad, pero no obedecían a la palabra del pastor. Hermanos, cuando nosotros hablamos a la gente, lo hacemos con el corazón y lo hacemos con compasión. La intención nuestra es que tú cumplas el propósito por el cual tú has sido llamado a esta casa. Que tú desarrolles el potencial que Dios te ha dado. Porque Dios, yo reconocemos como pastores, hermanos, que ustedes están aquí con un propósito. Y si Dios los ha traído, Dios es el dueño y señor de esta casa. Pero nos ha puesto a nosotros como guías, como personas que vamos a orientar, guiar, aconsejar a la gente. Por eso es importante. Su palabra dice también, hermanos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hay momentos en la vida, y como David mismo dice, 40 años escapando de Saúl. 40 años por el simple hecho, hermanos, de que él venció a Goliat. Venció a Goliat y le cantaron. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl escuchó y se dijo: no puede ser. Yo soy el rey de Israel. ¿Quién es ese músico? ¿Quién es ese pequeñín? Pero cuando Dios, hermano, cuando tú tocas el corazón de Dios, Dios te saca del anonimato. Dios te lleva a una posición que tú nunca te has imaginado. Porque has tocado el corazón de Dios con tu vida, has tocado el corazón de Dios con tu entrega, has tocado el corazón de Dios con tu fidelidad, has tocado el corazón de Dios sirviendo en la casa del Señor sin que nadie te dé gracias, quizás a veces. La Biblia dice: humíllate delante del Señor. Cuando fuere tiempo, Él te exaltará. Quizá aquí muchos de nosotros no te hemos agradecido por las cosas que has hecho en este lugar. Pero aquel que está en el cielo, Él sabe lo que tú estás haciendo. Y el premio viene de Él y va a ser bien abundante. Para que sepas que Él te ama, que Él ha visto tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio, tus lágrimas. Él ha visto lo que tú estás haciendo y Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Vas a ver la bendición del Señor. Hay senderos peligrosos y oscuros. Una de las características, hermanos, hablando de las ovejas, el pastor tenía que llevarlos a lugares altos. Tenía que subirlos a las montañas allí. ¿Saben por qué? Porque en ese lugar, hermanos, el pasto había sido regado por el rocío de la mañana. Y eso significaba que el pasto era dulce, era rico. Había un tiempo aquí, me río de esto porque una vez un hermano vino donde el pastor le dijo: pastor,
Le cuento que ahora la gente está masticando pasto. Y el pastor dijo, ¿y para qué es eso? Dijo, no, pues es antioxidante, usted mastique pasto. Y le trajo una cosita así cuadrada con pasto encima. Y el pastor tenía que agarrar así, como oveja. Yo decía, no quiero probar eso. No creo en eso. Pero la gente ha cambiado su forma de pensar. Entonces, algo que necesitamos nosotros pensar, hermanos, es que va a haber momentos difíciles en la vida, va a haber momentos y situaciones como las que atravesamos cuando el pastor partió. Pero el Señor nunca nos dejó ni nos desamparó. Hoy estamos aquí parados con esperanza, con seguridad y certeza de que el buen pastor está delante de nosotros y Él nos está guiando en el camino, y cuando estemos con Él no nos vamos a extraviar. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, exaltado sea Dios. Van a venir enemigos, la gente se va a burlar, van a venir personas que nos van a criticar, pero como David en el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los perversos, mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mi corazón está confiado en el Rey de los Reyes, en el Señor de los Señores, en el Altísimo, en el Poderoso, en el Soberano de las naciones. En Él está mi esperanza y mi confianza, y Él me dará la victoria. Eso es lo que Dios está diciendo en esta mañana o en esta tarde. Dios está con nosotros y Él ha comenzado la obra y no va a dejar de hacer el trabajo. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra de las cosas bien importantes, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un buen pastor tenía que tener su vara, y esa vara, hermanos, era un tronco que tenía en la punta un poco de cosas que pinchaban. Era para defender a las ovejas de las fieras del campo. Y el que se llama el cayado era un palo así que tenía un arco aquí arriba. Y el pastor se apoyaba en eso para seguir caminando. Y entonces alguna vez una oveja caía hacia un lugar donde no podía salir porque estaba atrapada. El pastor ponía su cayado y le ponía en el cuello, y de allí lo jalaba para sacarlo de ese lugar, de la desesperación, de ese momento crítico. Porque como les decía, las ovejas son torpes, no pueden por sí mismas, tienen que estar junto a otras, pero tiene que haber un pastor que las guíe. Y así somos nosotros, hermanos. Porque muchos de nosotros, el hecho de tener tu profesión, el hecho de saber muchas cosas, no te define a ti como una persona que lo sabe todo. Necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Necesitamos la gracia del Todopoderoso. Porque los caminos del Señor son altos, porque sus pensamientos son altos y sus planes son diferentes a los nuestros. Y si tú quieres entrar en la voluntad de Dios, vas a tener que sujetar, someter, humillarte delante de Él para que Él te guíe y te muestre el camino por el cual debes de andar. David el salmista decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame en ellos a andar, endereza mis pasos en tus veredas. Porque ya había pasado tantas pruebas, se había lastimado tanto, que necesitamos buscar el camino del Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, el Señor va a tener que utilizar la vara. Y la vara es disciplina. En Hebreos 12, 15, 8 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué terrible es este mensaje. Ahora nosotros, hermanos, por la experiencia, estoy hablando de los de la generación de los 70, 80 y quizá parte de los 90. Aprendimos a decir gracias, aprendimos a decir buenas tardes, buenas noches. Por favor, ¿me puede dar? Aprendimos a decir, porque en la casa había disciplina. Los papás y las mamás eran severos en su ignorancia, no sabían cómo manejar, pero nos educaron de esa forma. Y hermanos, aquí estamos, no hemos muerto. Nos ha llegado la chancleta a la cabeza, al trasero, a la espalda, pero aquí estamos. Mi mamá era el zorro. No, pero mi mamá no sabía leer ni escribir, pero zorro con S. Agarraba así, hermanos, y donde menos, ¡pac! Así. Y saltabas hacia el cielo porque te dejaba marcado. La disciplina era parte de nuestra vida. Aprendimos a respetar a la gente, aprendimos a saludar a la gente, aprendimos a hacer las cosas de buena manera. Pero hoy ya no es así. Usted ve cuando va a una fiesta, hermanos, entran los muchachos que se han estirado como liga. El año pasado estaban aquí, pero ya están aquí. Y cuando te hablan, hola, asusta. Y entran a la casa y miran a todos y se pasan. La mamá, hijo, saluda a los hermanos. Buenas noches. Y se va. Yo decía, si mi mamá hubiera visto eso, esa noche no dormía yo. Hubiera estado colgado, aunque sea de una oreja, porque para ellos era mala educación. Hermanos, les estoy, aunque sea broma, pero eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros. Como padres no les hemos enseñado a respetar a la gente, no les hemos enseñado a saludar a la gente, no hemos hecho el trabajo que nosotros recibimos de nuestros papás. Los malcriamos a ellos. Ay, no hay que tocar al bebé. Y el bebé de 20 años ahí, bebé, ¿qué bebé? La princesa, 25 años. No lava platos, no lava su ropa, la mamá está haciendo el trabajo, la abuela están haciendo, pero la señorita es la princesa. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Hay una generación que se está levantando y la Biblia habla de una generación contumaz y rebelde. Pero tú puedes cambiar eso con tu oración. Tú puedes cambiar eso en la vida de tus hijos, educándoles, enseñándoles, hablándoles, aunque les moleste. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Mientras estén en tu casa, ellos se sujetan a las reglas que tú pongas, porque si quieren vivir libres, si no quieren hacer nada, que salgan de ese lugar y vayan a trabajar y paguen su renta, paguen su comida y empiecen a trabajar duro. Hermanos, necesitamos hacer ese trabajo con ellos. Dios nos llama a nosotros a ser ejemplo en la sociedad. Y por último, hermanos, unge mi cabeza con aceite. El pastor, hermanos, tenía que ungir a las ovejas. Agarraba aceite y les ponía a todas las ovejas en la cabeza. Porque había un problema, los moscos se acercaban y empezaban a entrar al oído o a veces entraban hacia sus fosas nasales y molestaba y estas se enfermaban. Había problemas, pero cuando tenían el aceite las moscas y los parásitos desaparecían. ¿Qué representa para nosotros eso? Es la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hermanos, cualquier mosca no va a tener acceso a nuestra vida, porque el poder de Dios va a romper, va a quebrar, va a anular, va a paralizar toda actividad satánica de nuestra vida, porque tú y yo somos hijos de Dios y Dios nos ha llamado a ser más que vencedores.
Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la Biblia dice, hermanos, nos seguirán como consecuencia de lo que estamos haciendo. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos, óigame, dice todos, no algunos días, todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, cuando suceda esto en la vida nuestra, porque tiene que suceder si tú estás persistentemente acercándote a la presencia de Dios, tú vas a ver la manifestación poderosa de Dios y del Espíritu Santo sobre tu vida. Y cuando tengas que venir a la iglesia, no vas a venir así con cara de limón. Vas a estar desesperado. En la mañana va a decir, hermano, quiero ir a la iglesia. ¿Cuánto quisiera ir a hoy? Quisiera que llegue el domingo. Quiero estar en ese lugar. Quiero levantar mis manos. Quiero adorar al Señor. Él me ha provisto. Él me ha guardado. Él me ha protegido. Él ha bendecido mi vida. Ha suplido mi necesidad. Por eso quiero ir a la casa de Dios. Y hermanos, Dios lo quiere hacer en medio de nosotros. Y lo va a hacer si tú permites. Permites que el Señor sea tu pastor. Permites que Él gobierne tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Que Él gobierne lo que tú tienes y lo que tú tienes lo pongas en la mano del Señor. Y vas a ver la gloria de Dios. Pongámonos de pie. Padre celestial, Señor, he compartido tu palabra. Esta palabra ha sido vivencia para mí, Señor, durante tantos años. Hoy llego a la conclusión, Padre, de que tú eres real y verdaderamente el pastor de mi alma, mi guía, mi compañero, mi amigo. Y Padre, oro para que cada uno de nosotros encuentre esa seguridad y esa certeza, Padre, de que cuando tú estás con nosotros, nada nos puede faltar, nada nos puede pasar. Cuando estemos en momentos críticos, oscuros, tenebrosos, allí vendrás con tu luz y con tu salvación. De lo profundo de la oscuridad nos sacarás y nos harás brillar, Señor, con tu luz. Padre, oro en esta hora por cada uno de mis hermanos, porque creo, Padre, que tú tienes el poder para cambiar nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en risa. Tú puedes cambiar, Señor, ese lamento, Señor, ese dolor, esa tragedia, por algo diferente, Señor. En tu presencia todo es posible, Padre. Tú mismo dijiste, si crees, verás la gloria de Dios. Y nosotros creemos, Señor, y anhelamos, Padre, que nuestros matrimonios se restauren, que nuestra relación con nuestros hijos se restauren, que problemas en el trabajo, Señor, se vayan en el nombre de Jesús. Que tu bendición, tu provisión y protección sea, Señor, el motivo de cada día para darte la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Porque hasta aquí, Señor, nunca nos has dejado y desamparado. Y te damos gracias, porque eres Yahweh. Yo soy el que soy, tú dices, oh Dios.